El primer capítulo es propiedades físicas e índice de los suelos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Obviamente hay objetivos. Primero, definir los conceptos básicos en geotecnia, explicar el origen de los suelos a partir de distintos procesos de meteorización, describir los minerales de arcilla y su contribución a la plasticidad del suelo, identificar los tamaños de partículas en un suelo, definir y emplear relaciones peso-volumen en la solución de problemas, emplear el análisis mecánico en la identificación de tamaño de partículas en suelos y examinar la consistencia del suelo y su relación con la plasticidad. Por supuesto, en este momento puede ser que no se entienda. Uno dice, creo que necesitaría que me repita. No es necesario, solo sepamos que está claro el objetivo y conforme vayamos avanzando va a quedar más claro. Por supuesto, esos objetivos tienen un contenido claro, definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura de las partículas del suelo, estructura y cohesión del suelo, fases del suelo, distribución del tamaño de partículas y consistencia del suelo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Muy bien, empecemos para el día de hoy. Tenemos estos dos primeros puntos y a lo largo de 8 clases, están programadas 8 clases para poder ver todo esto. Entonces empecemos con las definiciones. Es obvio, ¿no? Que debemos empezar por ahí. Y la primera definición que hay que conocer es esta de suelo. Se define suelo como un agregado natural no cementado de granos minerales y materia orgánica en descomposición, con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas que lo constituyen. Está en el libro de Das, publicado ya el 99. Volvamos a leer y entendamos, porque es la base de nuestro estudio, nuestro objeto de estudio es el suelo. Entonces, una vez más, se define suelo como un agregado natural no cementado de granos minerales. Entonces uno dice, aquí está ese esquema que nos ayuda a entender la definición y me dice, hay granos minerales. Entonces estos que traen una S son sólidos y hay varios sólidos, son minerales. Y estos no están cementados. O sea que si yo tomo este o esta porción, puedo levantar y separar tranquilo, no está cementado. Y además están en esa agrupación de forma natural. No es que se ha llevado una fábrica, nada de eso, es de forma natural en la naturaleza. Estos sólidos o algunos de estos también puede ser materia orgánica en descomposición, algunos o todos. Y dice con líquido y gas, normalmente agua y aire en los espacios vacíos. Entonces queda claro que hay espacios vacíos y aquí hay agua y además hay aire entre los espacios vacíos, entre las partículas que lo constituyen. Este es un suelo. Otra vez, para que nos quede muy claro, suelo es el agregado es el agregado natural no cementado de sólidos que son minerales o materia orgánica en descomposición con agua y aire en los vacíos. Esa es la definición. Por supuesto, ya en geología habíamos visto que es un mineral, una sustancia inorgánica natural que tiene una composición química en particular. Perfecto, nos quedamos tranquilos, decimos, ya sé que es un suelo. ¿Y qué es mecánica de suelos?
la rama de la ciencia que estudia el comportamiento y las propiedades físicas del suelo cuando fuerzas y agentes externos actúan en la masa de suelo. Entonces, mecánica de suelos, ciencia que estudia el comportamiento y propiedades físicas del suelo, cuando fuerzas y agentes externos actúan en esa masa. ¿Y qué es ingeniería de suelos? La aplicación de los principios de la mecánica de suelos a problemas prácticos, donde la experiencia y la teoría se complementan. Entonces tenemos nuestro objeto de estudio, es el suelo, un agregado natural no cementado de sólidos, con agua y aire en los espacios vacíos, los sólidos, minerales y o materia orgánica en descomposición. Y cuando se le aplica una fuerza, esto se deforma, tiene cierta resistencia. Entonces el estudio de ese comportamiento y de las propiedades físicas representa la mecánica de suelos. Y si aplicamos esos conceptos a problemas reales, entonces estamos hablando de ingeniería de suelos. Podemos hacer el paralelo y decir, si esto ahora está cementado, minerales cementados, no estamos hablando de un suelo, estamos hablando de una roca. Y el estudio de esa roca, su comportamiento y propiedades físicas ante fuerzas externas, estamos hablando de mecánica de rocas. Entonces, lo mismo. ¿Desean hacer alguna pregunta? Este es buen momento. Pueden escribir, abrir su micrófono con toda confianza. Es necesario. Quizá mientras abren o escriban, no nos olvidemos la idea. Es muy difícil que llegue el primer examen y les coloque, por favor, defina suelo, defina mecánica de suelos. Verdad. Pero no por eso no hay que saber eso. Es parte de nuestro conocimiento. Consecuencia, por eso deben estar acá y no decir, yo voy a esperar hasta el 5 de octubre y ver qué ejercicio puede entrar. No, es obligado que entiendan esto, es parte de lo que es la ingeniería civil. Cierro paréntesis, solo para que quede claro porque están obligados y ahora pueden comentar, pueden preguntar. ¿Alguna duda con respecto a estas definiciones? Perfecto. Muy bien. Vamos adelante. Entonces ahora nosotros queremos definir geotecnia. Todo esto está en su texto, eso no se olvide. Entonces hay varias maneras de definir geotecnia. Cuando uno ve este libro Acueducto, encuentra una definición. Cuando ve alguna publicación de Macaferri, encuentras otra definición. La única que vamos a ver, entender y repetir es la que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, geotecnia es la aplicación de principios de ingeniería a la ejecución de obras públicas en función de las características de los materiales de la corteza terrestre. Otra vez más, geotecnia es la aplicación de los principios de ingeniería a la ejecución de obras públicas en función de las características de los materiales de la corteza terrestre. Entonces, en esencia, ¿qué significa geotecnia? Pensemos en la corteza terrestre. ¿Qué hay en la corteza terrestre? Suelo y roca. En mecánica de suelos averiguo cómo se va a comportar el suelo cuando se pone fuerzas. Y en mecánica de roca,
cómo se comporta la roca. Entonces me está diciendo que aplicando lo que sé de la corteza terrestre. En otras palabras, aplicando mecánica de suelos y mecánica de rocas y parte de fundaciones. Eso es geotecnia. Entonces, si hablamos de la rama de geotecnia, estamos pensando en geología, mecánica de suelos uno, mecánica de suelos 2, mecánica de rocas, le diremos así. Estamos pensando en fundaciones uno, fundaciones 2 y otras materias. A eso se refiere la geotecnia. ¿Desean comentar o preguntar algo al respecto? Este es muy buen momento. Bien, definido geotecnia, lo que tenemos que hacer ahora es hablar de propiedades físicas. Y es algo que uno sabe de colegio desde siempre. Y ahora las repetimos. Decimos, las propiedades físicas de los suelos son aquellas cualidades que son mensurables en un sistema físico. Dichas mediciones se reflejan a través de valores que pueden compararse con un cierto patrón. Puede decirse, por lo tanto, que las propiedades físicas son magnitudes de volumen, área, longitud, etc. Entendemos la idea general y ponemos nombres como ejemplo en un suelo. No hay que entender todo, solo entender la idea. Color es una propiedad física, textura, porosidad, densidad, etc. Entonces, el hecho de decir este suelo tiene tal volumen y tiene tal masa y concluir en una densidad, eso significa conocer la propiedad física. Por otro lado, ¿qué significa una propiedad índice? También leo, es la primera parte necesaria en estos casos, dice, las propiedades índice de los suelos son aquellas que se refieren a las características particulares que identifican a un suelo de una misma categoría. Son granulometría, consistencia, cohesión, estructura. No sé todavía mucho qué es qué, pero no importa, digo, identifica un suelo de una misma categoría. En otras palabras, si yo digo, este es un grano, este otro y este otro, y hay una distribución clara en esto de estos granos aquí, bueno, esta es una propiedad índice de ese suelo. Obviamente el volumen asociado es una propiedad física, pero además hablamos de propiedad índice en ese sentido, nada más características particulares que identifican a un suelo de una misma categoría. Perfecto. Entonces, con eso estamos listos con las definiciones. Hay que siempre tener en mente esas definiciones. ¿Por qué? Porque es la base de nuestro estudio. Nos dice qué cosas vamos a estudiar, nuestro objeto de estudio, cómo las vamos a ver. Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Si desean hacer alguna pregunta, háganlo con toda confianza.
Muy bien. Hablemos ahora por el resto de la clase de el origen del suelo y el ciclo de la roca. Y para hablar de este ciclo, para repasarlo, porque es un asunto de geología, aparece esta figura que está también en su texto. Y vemos aquí magma, vemos aquí que dice roca ígnea, aquí está roca metamórfica y aquí roca sedimentaria y aquí el suelo. Entonces nos imaginamos que la roca se ha fundido, está en estado líquido por alguna razón, por el movimiento tectónico, por ejemplo, y se ha formado magma. Ahí está. Muy bien. Y este se enfría. Esta flecha está al revés, debe ir de aquí hacia acá, no hay problema, y se enfría el magma y que se forma una roca ígnea. Ahí está, roca ígnea. ¿Qué le puede pasar a esa roca? Puede haber sufrir cierto metamorfismo, es decir, un aumento de presión y o temperatura, y cambiar de tipo de roca a una roca metamórfica. No necesitamos saber grandes detalles porque estamos solo repasando este ciclo de lo que aprendimos en geología. Y ahí está la roca metamórfica. Y esta roca metamórfica puede todavía tener mayor presión, temperatura, y fundirse y volver a ser magma. Entonces ahí hay un pequeño ciclo que nos queda claro, puede darse así. O a veces incluso puede la roca ígnea fundirse directamente. Ahí se tiene eso. Entonces nos queda claro ese ciclo en ese sentido. Pero a veces esa roca no se funde, más bien esa roca se descompone. Es fácil de ver que en un proceso de lluvia, de viento, de cambios de temperatura, de heladas, poco a poco esa roca se descomponga. Entonces de ahí viene la idea de meteorización y esa roca ígnea puede descomponerse, esta metamórfica también, y terminar en un agregado natural no cementado de minerales. En otras palabras, la roca misma partida tiene minerales y esos granos no están cementados. Es la descomposición de la roca que forma el suelo. Ahí está. Entonces, en el ciclo, de esa manera aparece el suelo. Una vez que está formado un suelo, puede endurecerse otra vez. Y cuando se endurece, forma la roca sedimentaria. Obviamente un proceso de bastante tiempo, pero este es el ciclo. Y una vez que es roca, obviamente puede sufrir metamorfismo, igual que estas otras, o puede meteorizarse y volver a ser suelo. Eso me queda claro. Entonces, el ciclo en esta porción puede ser así o así. Y si está aquí, ya hemos entendido que algún rato puede fundirse. Entonces, ese es el ciclo de la roca. En algún examen, si ustedes revisan en algún parcial, ahí dice, por favor, describa y explique el ciclo de la roca. Entonces, sin ver su texto, uno dibuja eso y explica de magma pasa a roca ígnea, puede meteorizarse o no, metamorfismo, esas cosas, y describe esto. Se exige que conozcan. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio está aquí. Entonces, con eso ya sabemos el origen. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el origen del suelo? La respuesta es la roca. El suelo viene de la roca, o ígnea, o metamórfica, o sedimenta. Muy bien, este mismo ciclo puede verse de otra manera, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, uno dice,
si es que este es el magma, se cristaliza y forma la roca ígnea, y ahí está calor y presión, roca metamórfica, y en todo lado viene la incorporación a este sistema que es la meteorización, y luego termina en el mar y se sedimenta, y ahí está la roca sedimentaria. ¿Cuál es la diferencia? Las flechas son en esencia las mismas, pero nos muestra que las rocas sedimentarias tienen cierta textura, otras las metamórficas y otras las ígneas, nada más. Este mismo ciclo puede verse también así para entenderlo mejor. En este tipo, en este dibujo, uno ve claramente que muestra aquí el magma, ¿no? Esa es la idea. Y este magma se solidifica y al solidificarse forma una roca ígnea y se dice que es una plutónica. Pero el magma puede salir a la superficie y formar rocas volcánicas, todo eso ígneas. Por otro lado, hay que pensar que estas se meteorizan y terminan con los sedimentos en el fondo de un lago, por ejemplo. Ahí están. Y cuando se endurecen, estas son rocas sedimentarias. Y por otro lado, al mismo tiempo o después o lo que sea, hay que pensar que además el magma que llega aquí está caliente y cambia esta roca sedimentaria por calor y temperatura, por calor, por lo que sea, y cambian esas propiedades de la roca y se vuelven metamórficas. Esta es la misma idea del ciclo, ¿verdad? ¿Y qué tipos de roca pueden haber? Ya hemos mencionado algo, no hay que saber de memoria, es un repaso de lo que han averiguado y entendido en geología. El basalto, andesita, piedra pómez en las ígneas volcánicas, en las ígneas plutónicas, granito, gabro, peridotita, sienita. En las metamórficas, pizarra, gneiss, mica esquisto, mármol, cuarcita. Y en las sedimentarias, arenisca, arcilla, conglomerado, yeso, alita y otras. Solo para entender qué es lo que va en ese ciclo, ¿no? Más de rocas ígneas, volcánicas, plutónicas, diferentes condiciones de minerales, riolita, traquita, andesita, basalto, granito, sienita, diorita, gabro, peridotita. Son ejemplos típicos de esas rocas ígneas que se van a descomponer y formar suelo. Y si son metamórficas, están las foliadas o con esquistosidad. Ahí se puede ver las pizarrosas, las filíticas, las esquistosas, las neísicas y las que son masivas. Esas solo no hay que saber de memoria, solo entendemos de qué estamos hablando, de rocas en ese ciclo. Y si no son foliadas, entonces estamos hablando de cuarcita, de mármol, de rocas corneanas, brecha de falla. Y si estamos hablando de sedimentarias, este es un ejemplo, ese otro, aquí, aquí o aquí. Todas esas son rocas sedimentarias en forma general. No necesitamos ver el detalle. De hecho, tienen todo un semestre para ver aquello en geología. Ahora solo estamos diciendo y recordando ese ciclo y entendiendo qué está detrás de cada uno de estos y que al descomponerse forma suelo. Hablemos un poquito más de esta meteorización, la descomposición de la roca. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos nuestra roca
y decimos llueve y el agua H2O se une con el CO2 que puede haber aquí y ahí en la atmósfera y pueden formar el ácido carbónico. Entonces el ácido carbónico reacciona con la roca. Consecuencia, va pasando el tiempo y al pasar el tiempo que ha formado roca descompuesta y después más y después más. Entonces ahí terminamos con un suelo, el agregado no cementado, y debajo sigue la misma roca. Entonces se ve el proceso de meteorización claro. Con respecto al producto de la meteorización, hay varios autores, estos son los diferentes autores, que dicen muy bien, vamos a ponerle nombres al perfil que ha quedado meteorizado, y un autor dice en estas rocas que se llame suelo, roca completamente alterada, altamente alterada, moderadamente alterada, algo alterada y roca sana. Y otros autores dicen no, que más bien se llame suelo residual joven, capas de roca desintegrada y roca sana. Y otros autores utilizan otros términos como horizontes, transición de roca meteorizada, saprolito, etc. Son solo diferentes términos. Lo que queremos entender nosotros es ese proceso de meteorización de la roca. Y el anterior dibujo mostrando que la roca se ha quedado en cierto lugar. Muy bien. Ahora aquí nosotros decimos qué pasa si además hay agentes que mueven lo descompuesto. Aquí es una roca y hay acción ambiental que puede ser física, química o biológica, cambios térmicos, agua, hielo, crecimiento de cristales, hidratación, disolución, oxidación, actividad de bacterias, putrefacción, lo que sea, pueden cambiar y descomponer la roca. Y luego, agua, viento, gravedad, nieve, hacen que estos erosiones se transporte, se degrade y termine en otro lugar. ¿Y esto qué son? Son agregados no cementados. Y cuando pasa el tiempo, puede haber otra vez cementación y consolidación. Ese es el ciclo visto de otro lado y esa es la idea de la meteorización, que puede ser físico-mecánica en el sentido de conservar las propiedades físicas o puede ser química en el sentido de cambiar las propiedades químicas. Esa es básicamente la idea, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos entendido más detalles del ciclo después de ver cómo funciona y hemos visto más detalles sobre estas rocas y además sobre la meteorización. Lo último es entender el asunto del suelo. Los geólogos saben que hay transporte, hay deposición, entonces ahí vamos a solo decir que los depósitos que se forman pueden ser eólicos, coluviales, glaciares, aluviales, lacustres, marinos, evaporíticos, residuales y de origen volcánico. Entonces es ese suelo, ese agregado no cementado, agregado natural no cementado, el que dependiendo cómo ha sido transportado, recibe cierto nombre en el ciclo este. Y es fácil de entender. Eólico, que se ha transportado por el viento. Coluvial, la gravedad. Glacial, la nieve. Aluvial, el agua, principalmente en ríos. Lacustre, que ha terminado en un lago. Marino, en el océano. Evaporítico, bueno, resultado de que se ha secado el agua. Suelos residuales, hemos ya visto que suelo residual es el agregado no cementado que no ha sido transportado.
Y finalmente, de origen volcánico, obviamente asociado con volcanes y lava. Muy bien. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de estas formaciones? Que tienen ciertas características generales. Por ejemplo, esto que está aquí dice, un depósito coluvial representa, por ejemplo, el suelo en esta ladera. Miro ahí y que observo en forma general, la foto no es más muy clara, pero observo suelo, material orgánico, agregado no cementado de minerales, y estos eran parte de una roca antes y han llegado ahí porque han caído de una parte superior. ¿Cuál ha sido el transporte? El transporte ha sido la gravedad. De ahí viene que estos se llamen depósitos coluviales. Y por supuesto que tienen ciertas características. Ahí está. Miren ustedes la idea de qué puede uno encontrar ahí. Y término general, para entender en forma general, limos arcillosos con cantos, arenas limosas con algún canto, cantos en matriz arcillo-limosa y por debajo pizarras alteradas. Es un ejemplo, pero nos da una idea de un perfil típico. Desde aquí es un perfil tipo de depósitos coluviales. Si los depósitos son aluviales, inmediatamente nos viene a la mente un río, ahí está el río. Y si vemos el perfil tipo típico, entonces nos viene a la mente eso que está ahí. Y por ejemplo dice rellenos antrópicos, gravas, limos, arenas y gravas, gravas gruesas, limos arcillosos, nivel de arenas, arenas y limos. Evidente, ¿no? Realmente no es que se trata de diferentes estratos de uno y otro, sino que ha llegado de acuerdo a las crecidas, diferente tipo de material, por eso el perfil de un depósito aluvial. Y este de acá, glaciar, ¿cuál es la diferencia con los anteriores? ¿Notan el tamaño aquí? Dice grandes bonos, arenas limoarcillosas, arcillas limoarenosas, etcétera. Y vemos una foto y eso representa, no quiere decir que siempre podamos distinguir, es solo la idea de representa un depósito glaciar. ¿Qué otro depósito hay? Los residuales, que no se han movido, esa es la clave. Entonces, veo aquí que había una roca hasta ahí, y poco a poco ha ido meteorizándose, por eso este suelo residual. Esto es suelo saprolito alterado, este es saprolito, roca alterada, y aquí abajo el macizo rocoso. Esos términos no nos confunden porque hemos visto que dependiendo de dónde saquemos la gráfica, pues van a tener diferentes nomenclaturas, como hemos visto hace un momento, por diferentes autores. La clave es que ha habido una descomposición y este suelo que se ha formado por meteorización química no ha sido transportado. Y si ha habido transporte, lo que ha sucedido es que ha llegado por gravedad ahí, por eso hay un suelo coluvial. Esa es la idea de los depósitos. Y por último, una idea muy rápida y general de los depósitos litorales. Perfecto, no me preocupo más. Igual entiendo que hay una costra calcárea, limos de arenas finas, y determina diferentes perfiles, diferentes tamaños. Y a futuro vamos a ver que eso determina diferentes propiedades físicas y mecánicas. Entonces, una vez más, el día de hoy, después de ver la introducción y la base, hemos querido, además, ver definiciones, origen del suelo y ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, ya no hoy día, todas estas están ahí y solo estas dos. ¿Desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento.
Bien, hay una pregunta, dice ¿qué tipo de suelo predomina en nuestro país? La respuesta es simplemente sepamos que hay estos diferentes tipos de suelo y los vamos a encontrar en cualquier lugar. Obviamente, si estamos hablando de algo marino, pues no pensemos en eso, pero solo digamos que geológicamente en cualquier lugar uno puede encontrar cualquier tipo de suelo. Solo sepamos los nombres y que cada uno tiene alguna característica. En Cochabamba, por supuesto, el nombre Cochabamba está asociado a un lago, entonces ahí tienen ustedes la respuesta con aquello. Cuando uno va a un cerro, pues mucho y casi siempre va a ser coluvial, porque es obvio que por la gravedad ha tenido que bajar. Pero en forma general no importa, solo hay que, cada lugar es diferente y hay que solo entender qué significa este tipo de depósitos, nada más, no necesitamos más detalles. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces estamos listos aquí. Creo que hay algo más. Ah, pensemos en lo que dicen en los volcanes. Creo que la respuesta se la puede ver acá. Entonces, hay un ciclo determinado y el magma se enfría y si no sale, evidentemente queda claro que ha formado una roca y la tenemos ahí. Esa misma roca puede volver a enfriarse, no, perdón, volver a calentarse y volver a fundirse, esa es la palabra. Y una vez que se funde, puede volver a salir y puede volver a salir hasta ahí. Perfecto. Y puede, después de un tiempo, puede volver a salir. Entonces, aquí está la idea. El momento en que se dan las condiciones de magma, pues este sale y cuando sale a la superficie forma un cono volcánico. Entonces, no es que el cono volcánico está ahí y si existe o no existe, afecta el ciclo de la roca. No, el cono volcánico se forma cada vez que hay magma saliendo. Hay que verla de esa manera. Entonces, cuando sale, es obvio que eso ha quedado ahí y a veces lo hace por muchos años y a veces deja de salir por ese sector. Entonces, solo vamos a decir que el cono volcánico no es que tiene un papel y está o existe o no existe. Solo es que el momento en que el magma llega a la superficie, uno tiene esa situación, en ese movimiento, en ese ciclo. Creo que eso responde a lo que acaban de preguntar con relación a los volcanes. ¿Algún otro detalle? Y con respecto al tipo de suelo, hagamos una distinción. Nosotros, como ingenieros civiles, tenemos un capítulo que es clasificación de suelos. Y en ese capítulo nosotros vamos a usar sistemas asociados a la ingeniería civil y les cito un ejemplo y vamos a llegar a la conclusión de que algún suelo se llama arcilla limosa, por decir algo. Y buscamos y preguntamos en este ciclo, debido a la meteorización y al movimiento que ha habido, el geólogo, ¿qué le diría a ese suelo? Bueno, ese suelo
podría ser un depósito coluvial o glaciar o eólico, o lacustre, ese que se llama arcilla. Entonces hay una clasificación asociada con las propiedades que va a tener ese suelo, que vamos a ver poco a poco y vamos a llevar. Y lo que estamos viendo aquí son términos asociados de cualquiera de esos suelos, arcilla, limo, gravas, lo que sea, solo con el transporte. Por eso es un depósito. Este es el punto de vista geológico de formación de ese suelo. Eso asumo que responde lo que acaban de preguntar. Si no, pueden seguir preguntando, si no alguna otra, con toda confianza. Entonces hay una otra pregunta, dice, ¿por qué no se menciona el oro si se encuentra en el suelo? Porque estamos en la clase de mecánica de suelos, esta es la respuesta. Mecánica de suelos estudia el comportamiento del suelo y sus propiedades físicas cuando se somete a una fuerza, a ciertos elementos externos. Nos interesa hallar la capacidad de apoyo, nos interesa hallar los esfuerzos laterales, la estabilidad de taludes. En algunas otras materias, en ingeniería de minas y otras cosas, se definirá suelo de otra manera, asociada con la cantidad de minerales, de oro, de cualquier otra cosa, pero nuestra materia no tiene nada que ver con aquello. Aprovecho solo como comentario, por ejemplo, que ahí veo el nombre y veo el apellido en minúscula y al final el nombre. Eso está en contra de nuestro orden del curso. Podría ser todo el apellido antes, no importa. Pero yo tomo eso por una sola razón, porque el rato que ordeno, me dice ordene por nombre o ordene por apellido. Entonces, al ordenar por apellido, toma el verdadero apellido. Si ustedes ponen que se vea primero el apellido, le están cambiando el nombre por el apellido. Eso es todo. Podría ser de cualquier manera. Pero todos igual, por favor, no se olviden. Pues me imagino que eso también responde al último y con la aclaración adicional de que tienen que ordenar eso rápidamente. Hasta el miércoles tienen. ¿Qué otra? Hasta el martes, porque el miércoles ya voy a tomar medidas. ¿Algún otro detalle, alguna pregunta? Y después preguntan qué tipo de suelo es más favorable. La respuesta es ninguno. Es solo un suelo del que hay que averiguar las propiedades físicas y materiales y mecánicas, te quería decir, y hacer los cálculos con esas propiedades. ¿De acuerdo? Es obvio que si uno quiere colocar un edificio de 10 plantas sobre un suelo orgánico, ya sabe que se va a sentar mucho más que una roca, ¿no? Pero eso es obvio. Para nosotros, la idea es, nos contratan para hacer un edificio en un terreno y no nos asustamos qué suelo hay, determinamos el suelo, las propiedades físicas, mecánicas y hacemos los cálculos y decimos aquí la capacidad de apoyo es 100 kilopascales, ese es el idea. En otros será 500, en otros será 50, pero no nos preocupamos, no decimos, que esto, el otro, nada, solo esa idea. Entonces, no es necesario tener en mente nada más que lo que acabo de decir. ¿Algún otro detalle? Bien, ahora sí estamos tranquilos, veo que no hay más. Perfecto. ¿Cuándo es nuestra siguiente clase?
el jueves. Entonces disfruten de su semana. Normalmente eso quiere decir que no tienen más tareas, repasen esto, estén siempre al tanto de la materia, esa es la exigencia, y nos vemos de aquí a prácticamente una semana, al jueves. Que les vaya muy bien.